Bueno, gente, ¿cómo les va? Seguramente la mayoría de ustedes ya sabe de qué se trata esta imagen que tenemos acá. La pueden encontrar en el aula virtual y simplemente es una línea de tiempo que hemos desarrollado para de alguna manera enmarcar y contextualizar las diferentes teorías de las organizaciones que fueron apareciendo a lo largo de la historia. Obviamente, recuerda que tenemos un enfoque historicista en donde entendemos cada surgimiento de cada teoría de las organizaciones de acuerdo al contexto, el paradigma, la forma de ver el mundo en esa situación, digamos, la concepción de la economía y del hombre que se tenía en aquel momento. Bien, estamos ahora en este momento transitando la unidad número 2, una unidad muy importante, en donde tenemos algunos autores de peso y temas de peso, como acá pueden ver. Estos son los temas que trabajamos: administración científica del trabajo, principios administrativos, administración clásica, la administración científica del trabajo en Argentina, con autores como Corial, Frederick Taylor, Henry Fayol, Lobato, Dorfman. Contextos: prácticas predictoristas, revoluciones en Latinoamérica. Bien, ¿por qué arranca esta línea de tiempo por un lado Argentina y por otro lado Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es porque el sistema taylorista fordista que nos ocupa gran parte de la unidad 2, además también vamos a ver a Fayol, que desarrolló toda su teoría administrativa en Francia, pero básicamente nos ocupa mucho de la unidad 2 el sistema taylorista fordista, y que se desarrolló en Estados Unidos, en donde luego de la revolución industrial que ocurrió obviamente en Europa, primero en Inglaterra, desde ya, a partir de la década de 1800, a partir del año de 1860 en particular, y antes también un poco, Estados Unidos tiene una historia de algún tipo de industrialización, desarrollo industrial, sobre todo por la navegación de los mares interiores, por los ferries. Eso generó el desarrollo de una industria, una pequeña industria siempre basada en el consumo interno. Pero en 1860 en particular, en Estados Unidos ocurre lo que se denominó luego la guerra civil, la guerra de secesión, en donde se enfrenta el norte contra el sur, un sur esclavista y basado en la manufactura, la producción primaria, ¿no? Y el norte más industrializado, algo más industrializado y no esclavista. Tiene la idea de esclavista no esclavista tiene muchísimo que ver con el hecho de que la industria del comercio necesita un mercado de trabajadores libres, desde ya, ¿no? En esta guerra de secesión, de alguna manera gana el norte, igual el sur no sale del todo perjudicado. El desarrollo ganadero, agrícola que tiene Estados Unidos es muy importante, inclusive en la actualidad, con lo cual hay una especie de convivencia, pero de alguna manera el país decide tener una división del trabajo a nivel internacional que tiene que ver con la manufactura, ¿sí? En cambio en Argentina la historia fue un poco diferente. No hubo una guerra de secesión en particular que trazara un momento de crisis, un momento de cambio crítico, sino que durante todo el siglo XIX la lucha estuvo presentada entre lo que se denominó unitarios y federales, en donde los unitarios querían todo el poder para Buenos Aires, con el poder centrado básicamente en el puerto de Buenos Aires, y los intereses y las conveniencias del puerto de Buenos Aires tenían que ver con un modelo agroexportador, ¿sí? No significa tanto que los federales tenían sus tensiones también, no es lo mismo un Rosas que un Jordán o un Quiroga, ¿no? Sus problemas y sus pretensiones eran diferentes, estaban constantemente en conflicto, era mucho más complejo el mundo de los federales, pero sin embargo existía alguna defensa de el desarrollo de una economía territorial y local, sobre todo el norte de Argentina, porque el sur estaba completamente deshabitado. Tucumán, Santa Fe, toda la parte del litoral, algo de Mendoza, ¿sí? Allí estaban recluidos de alguna manera los denominados caudillos, que eran los que presentaban resistencia a este poder central de Buenos Aires. De todas maneras, en 1860, luego de varias batallas, la batalla de Caseros, la batalla de Pavón, bueno, eso
espero que se acuerden de algo de historia en el colegio. Se redacta la Constitución, también por una época parecida, en 1853, que es federal, pero de todas maneras el desarrollo de la historia hace que siga teniendo preponderancia. O sea, la Constitución es altísimamente federal, pero la preponderancia es unitaria en los hechos. Digamos que el desarrollo político y las acciones de poder seguían estando en Buenos Aires porque tenía básicamente el puerto, y el puerto era el ingreso de divisas, el ingreso de mercancías. Bueno, allí estaba el poder, ¿no? Es por esa razón que ya para 1880 se establece lo que se denominó la generación del 80, con toda una generación de gobernantes que decidieron tener una mirada del estilo, perdón, que tengo el WhatsApp, lo voy a quitar el WhatsApp así no molesta. Bien, decía que tiene una mirada y una división del trabajo a nivel internacional, deciden ser un país agroexportador, a diferencia de Estados Unidos, que ingresa al mundo como productor de manufactura, pero primero siempre con un desarrollo del mercado interno. En este contexto es que a finales del siglo XIX se van desarrollando algún tipo de técnicas que tienen que ver con las técnicas de la manera de administrar una organización como si fuese un gran artefacto moderno, capitalista, ¿sí? Que tiene que producir con mayor eficiencia y menores costos, ¿no? Inclusive, entre otras cuestiones, entre otras conceptos, elementos y herramientas que va introduciendo el taylorismo, esta nueva técnica capitalista de producción, y que va dejando de lado una vieja idea, una vieja forma de organizarse, no solamente en empresas u organizaciones, sino en todo tipo de conglomerados y de conjunción de gente, de grupos de gente, que tiene que ver con el hecho de que, como dice Quirós Trejo, que es uno de los textos que es optativo de lectura, una de las cosas que trae el taylorismo es que deja de lado el castigo físico. En empresas, por ejemplo, como la empresa de Andrew Carnegie, que la cito porque es una empresa de acero competidora de la empresa de acero en la cual trabajaba Taylor, la Steel Company, para que los trabajadores realizaran sus actividades con mayor determinación, para decirlo de alguna manera, utilizaban el castigo físico, ¿no? Bueno, a esto, como seguramente habrán visto en sus clases teóricas o como habrán visto en la lectura, a esto se le opone la mirada taylorista de aquel trabajador, para que trabaje mejor, tiene que tener incentivos económicos, y esos incentivos económicos tienen que estar apoyados en la productividad. Es decir, como el hombre es un hombre económico desde la concepción de Taylor, lo que hay que hacer es pagarle mejores sueldos, obviamente, pero esos mejores sueldos tienen que estar atados a la productividad. ¿Querés más dinero? Le diría Taylor a los trabajadores: producí más, y en la medida que produzcas más, te vas a llevar tu porción de esa torta que es la productividad o la producción de la organización, ¿no? El Scientific Management aparece en 1911, por eso les digo, desde el siglo XVIII hasta 1911 no aparece una forma, en realidad van apareciendo, no por lo menos en forma académica, ¿no? Expuestos en un libro, una forma, una técnica de organizar la administración como lo hace Taylor en 1911. Así que tenemos en cuenta que la revolución industrial es todo un proceso que se da y que atraviesa absolutamente todo el siglo XIX, ¿no? Por acá van a encontrar en la línea de tiempo también, siempre al costado, van a encontrar alguna cuestión de tipo contextual, como les decía recién, que no tiene que ver con el centro de lo que nos toca ver como asignatura. Fíjense que lo que dice aquí: división del trabajo, países industrializados, países exportadores, modelo económico dependiente de las potencias extranjeras,
basado en la aportación de materias primas. Esta última descripción es la que elige Argentina en la década del 80 para inscribirse, entre comillas, en el mundo. La unidad de producción era la hacienda, la importancia de los ferrocarriles y los frigoríficos en el desarrollo económico nacional, surgimiento de los primeros frigoríficos capitales ingleses y norteamericanos. Esto lo vamos a saber también, perdón que se me fue acá un poquito, lo vamos a ver también cuando veamos qué pasa con el taylorismo en Argentina. Vamos a ver que se desarrolla básicamente sobre la instalación de los frigoríficos, pero no me quiero adelantar a esa cuestión. Decía, y acá en el centro siempre van a encontrar temas que tienen que ver, que están relacionados en la línea de tiempo, van a encontrar cuestiones importantes, ¿no?, que han ocurrido en el tiempo. En 1914 sale el Forte, que es el primer producto fordista que nace con el sello de la producción fordista que hoy entendemos y estudiamos, porque el automóvil Ford ya existía de 1904 aproximadamente, cuando Ford gana la batalla legal a aquellos que tenían el monopolio, la patente del automóvil, es decir, todos los que producían automóviles, no importa la marca que fueran, tenían que pagar la patente a aquellos que habían inventado el primer vehículo, para decirlo de alguna manera. Esta batalla la gana en Estados Unidos, la gana en un cambio de época, ¿no? También la gana Ford en Estados Unidos y puede desarrollar su propio vehículo y obviamente no tener que pagar regalías ni tener que pagar patentes de diseño por el vehículo, ¿sí? Por eso es un momento muy especial en la historia, por lo menos de la organización, ¿no? En 1925 aparece los principios de la administración de Fayol, que eso lo vamos a ver en un tema aparte. Y acá sí es importante, tengamos en cuenta que lo que dice en el centro, lo que está en el centro por lo general no, tiene que ver con los aspectos más centrales de la teoría que estamos viendo. Dice, el estudio sistémico de tiempos y movimientos, la One Best Way y estandarización de producción, búsqueda de eliminar los tiempos muertos, producción en serie, el cronómetro como herramienta de control frente al saber del obrero, el oficio, Corea 1994, cadena de montaje, regulación autoritaria y despotismo silencioso de la máquina, Corea 1994, producción en masa, consecuencias, nuevas normas de producción y productividad, control de panóptico, políticas para el trabajador, el salario como inversión y economatos. Esto es un resumen de todos los temas importantísimos que están dentro del taylorismo fordista. Acá hay otro tema importante que son los economatos como paradigma económico fordista. No me quiero adelantar a eso, les pido que lo lean, es un tema muy importante. Y también tenemos en la unidad 2 lo que tiene que ver con la escuela clásica en Argentina, el americanismo de Lobato de 2002, racionalidad productiva y el desarrollo industrial norteamericano como horizonte, taylorismo en los frigoríficos argentinos, el rol de la literatura científica en la difusión de la administración científica del trabajo y el rol de los ingenieros en el desarrollo productivo nacional, fordismo importado. Dorfman 1998, los frigoríficos de capital norteamericano implementaban técnicas fordistas de producción, ¿sí? Esto también tiene que ver con cuando nos reunamos, o les pido que lean el texto, el libro, el texto de Lobato y el libro también, en donde tendrán que averiguar de alguna manera en qué forma el taylorismo ingresó a la Argentina. ¿Existió o no existió taylorismo? Bueno, eso espero que lo puedan resolver después de la lectura y de algunas charlas y reuniones que podamos tener virtualmente, ¿no? Por último, esto tiene que ver con la unidad 3, Max Weber y crítica de Merton. ¿Sí? Tengan en cuenta que esto tiene que ver con las perspectivas estructuralistas. Si bien Weber escribe antes de la década del 30, en la década del 20 escribe una de sus obras más importantes, en donde desarrolla la descripción de lo que es la burocracia. Sin embargo, la burocracia pertenece a lo que se conoce comúnmente por estructuralismo, ya que la burocracia es una estructura en particular, jerárquica, con reglas muy firmes, y es un tipo también de dominación, ¿no? Lo que ocurre es que a partir de la década del 30, con la crisis del 30, aparece el Estado a salvar, como dice Coriat,
ese sistema capitalista fragmentado, y el Estado transforma la vida económica y social a nivel mundial, y hace que las organizaciones comiencen a ser cada vez más gigantes. No solamente el Estado, sino que inclusive el sistema de producción fordista, que aparece antes de la década del 30, se desarrolla más en la década del 30 y muchísimo más luego de la Segunda Guerra Mundial, como elemento de progreso industrial y progreso capitalista, ¿no? Como nave insignia, ¿no? Y dentro de ese sistema fordista, desarrollado luego de la década del 30 y la Segunda Guerra Mundial, dentro de ese sistema se implementa como solución administrativa la burocracia fuertemente, y se comienza a estudiar el estructuralismo de manera más profunda, si se quiere. Por eso Max Weber lo colocamos aquí, pero con la salvedad de que el estructuralismo se desarrolla posteriormente de alguna manera. Sin embargo, Weber escribe en esta época porque en realidad no es el que inventa la burocracia, sino es el que describe el sistema burocrático, porque obviamente ya existe, ¿sí? Ya existe. Bueno, muy bien. Este es un pantallazo, una contextualización de la unidad 2. Espero que les pueda llegar a servir. Recuerden que nos pueden enviar mensajes a través de la plataforma, y también tienen el foro para hacernos algún tipo de consultas sobre la guía de lecturas, pero también sobre esto que estamos comentando en este momento. Bueno, mucha suerte.